Bueno, mis hermanos, muy pero muy buenos días, dándole la bienvenida a nuestros hermanos allí en la virtualidad, a mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook, y a mis hermanos acá en las instalaciones del templo hoy 24 de diciembre del año 2023. Eso quiere decir que estamos aproximadamente a 7 días ya de despedir este año 2023 y prepararnos para lo que será el año 2024. El año es nuevo, pero la buena noticia es que el Señor sigue siendo el mismo. Su poder no cambia, Él no tiene sombra ni mudanza de variación. Así es de que sus bendiciones continúan para con su pueblo conforme a su promesa. Así es de que hoy vamos a aprovechar este tiempo para honrar al Señor, para leer su palabra, para orar, para cantar, para disfrutar de la adoración en esta mañana, hoy 24 de diciembre. Así es de que les invito, amados hermanos, luego de darles la bienvenida, allí a que estemos ubicados en el Salmo 107. Este será el salmo introductorio a lo que será nuestra adoración en esta mañana. Salmo 107. Y cuando estén ubicados ahí en el Salmo 107, entonces nos vamos a ir al versículo 17 del Salmo 107. Vamos a estar leyendo allí hasta el versículo 32. Así dice la palabra del Señor. Leo en favor de todos ustedes, amados hermanos. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en las naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Muy bien, hermanos, esto tiene precisamente que ver con todo lo que nosotros hemos conocido en las Sagradas Escrituras. El Señor está al tanto de la aflicción de cada uno de nosotros, en nuestros diferentes puntos de vista acerca de cómo vemos nosotros esta vida. El Señor tiene cuidado, el Señor envía su misericordia y es lo que cita precisamente el Salmo 107 en todo su contexto. Primero habla del pueblo de Israel y esto nos lleva a pensar en cómo este salmo también se ubica en la realidad espiritual de este mismo pueblo. Aquí lo que vemos es caída misericordia, caída misericordia. Constantemente el Señor repite, más en sus aflicciones clamaron y el Señor los escuchó. Y así nuevamente, hablando del pueblo de Israel, luego en la parte que leímos hoy en el 107, habla acerca de los mercaderes, los que hacen negocio en el mar, en las aguas. Estos también claman y el Señor contesta en misericordia, los libra de sus aflicciones. Esto quiere decir que en todos los ámbitos en la vida del ser humano, el Señor está presente en cada lugar y en cada circunstancia en la vida del ser humano. Por lo tanto, somos nosotros definitivamente los que necesitamos, suplicamos al Señor por su ayuda y por su cuidado hacia nosotros. El versículo 28 y 29 cita, entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguaron sus ondas. En este caso, obviamente, hablando de la respuesta del Señor que tiene control absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza.
Todos debemos alabar, honrar y exaltar el nombre santo del Señor. Culmina este salmo diciendo 31 y 32, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Ahora la pregunta es: ¿y para qué nos hemos reunido en este día? Si no es verdaderamente para exaltar, engrandecer y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Ya estamos a punto. Quizás algunos están hasta ahora celebrando el nacimiento del Señor. Nosotros simplemente recordamos que Él murió por nosotros, nos dio vida y vida en abundancia. En este caso, también encontramos una realidad, que de una u otra manera, todos estos años que han pasado son años en los cuales hemos visto la misericordia benevolente del Señor para con todos nosotros. Razones tenemos de peso para hoy, una vez más, dar la gloria a Dios que se la merece, por los siglos de los siglos. Vamos a orar por un momento. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, por ese momento. Hoy nos hemos reunido una vez más con un solo propósito, Señor, y es el de exaltar tu santo nombre, de darte las gracias por todo lo que tú has hecho y porque podemos colocar nuestras vidas en tus manos sabiendo que en ti tenemos la protección suficiente que necesitamos, Señor, para poder vivir en esta tierra. Gracias porque tú envías, Señor, como propósito a Cristo, a nuestras vidas, como regalo precioso en medio de nuestra necesidad y nuestras aflicciones. Ya tenemos al buen pastor que tiene cuidado de nuestras almas, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos preserva. Hoy una vez más encomendamos este tiempo en tus manos. Agradecemos por esta mañana, por darnos una noche tranquila de descanso y por permitir que pudiésemos abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor. Gracias porque es un buen tiempo, Señor, para reconocer nuestra necesidad de ti, para glorificarte, Señor, y para encomendar nuestras vidas el resto de tiempo que nos queda sobre esta tierra en tus benditas y poderosas manos, Señor. Tú eres quien puedes guiarnos, Señor, sustentarnos y llevarnos a buenos puertos, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, nuestra adoración. Usa nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor, para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Que todo lo que digamos, Señor, lo que expresemos o lo que pensemos, Señor, vaya encaminado a engrandecer y glorificar tu nombre, Señor. Gracias una vez más y encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos benditas y para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Quienes han llegado en esta mañana, les pido el favor que estemos allí en Jeremías, profeta Jeremías, Nuevo Testamento. Profeta Jeremías, vamos a estar ubicados por allí por el capítulo 11 de este libro, el Antiguo Testamento. 11, profeta Jeremías, y allí nos corresponde la lectura del versículo 3 hasta el versículo 8. Capítulo 11, Jeremías, verso 3 hasta el 8. Si estamos ahí, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y les dirás tú: así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado. Me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Señor. Y el Señor me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz.
pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Amén. En esta parte, obviamente, el Señor llama al pueblo a recordar siempre, no solamente las promesas. El problema es que al ser humano le gustan las promesas. Lamentablemente nosotros huimos a las responsabilidades. Una de las cosas que el Señor aclaró al pueblo era que los sacaba de una tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de libertad, bajo consigna de que ellos tenían que seguir sirviendo al Señor. O sea, esto no es un acto de liberación total, ni mucho menos el Señor los estaba emancipando de su autoridad. El Señor siempre le dijo al pueblo: yo soy la autoridad sobre ustedes. Y ahí entonces les encomendó todos sus mandatos y sus ordenanzas. Pero el pueblo, después de que se vio libre, obviamente buscó su propia libertad, lejos de Dios. A lo que el Señor entonces, a través del profeta, les estaba llamando la atención diciendo: ustedes violaron el pacto. En eso habían quedado. Dios y el pueblo habían determinado que el Señor los iba a librar, pero que ellos le iban a servir. Esa fue la consigna. A lo que el pueblo, una vez más, entonces respondió de una manera contraria. Dios nos llama la atención constantemente a nosotros, nos dejó su palabra, esa es su palabra la que nosotros debemos guardar, y obviamente nos hemos dado cuenta como en ocasiones nos extraviamos de esa misma voluntad. Si nosotros verdaderamente queremos conocer al Señor, cuáles son sus estatutos y sus mandatos, pues tenemos que ir a la Biblia. El Señor no es que nos dejó a nosotros en una oscuridad total de no saber qué tenemos que hacer. Sí sabemos qué tenemos que hacer. Pero el Señor constantemente, a través de la predicación, de la lectura y de muchas maneras, nos está recordando que Dios continúa siendo nuestro Dios y que nosotros continuamos estando sujetos a su voluntad. Es precisamente lo que el Señor quiere para todos nosotros. En la antigüedad, entonces, el Señor dejó profetas para que estuviesen recordando constantemente al pueblo. En este tiempo el Señor dejó la predicación para que constantemente estemos recordando cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Dios nos ayuda entonces a sujetarnos y permita que hagamos siempre su santa y soberana voluntad. Vamos a reconocer ante el Señor que le continuamos necesitando todos los días de nuestra vida. Oremos. Amado Señor y Padre, tú que habitas en gloria, te damos las gracias, Padre bendito, por esta oportunidad. Allí en Jeremías nos recuerdas una vez más, el Señor, tus mandatos, pero también nuestras responsabilidades, Dios mío. Gracias por escucharnos aún en medio de nuestras circunstancias, de nuestra situación, Señor. Si bien es cierto, hay tiempos en los cuales queremos huir, Señor, de tu presencia, de tu voluntad. Pero en misericordia, Señor, tú nos rescatas y nos traes nuevamente a ti, Señor. Gracias por ello. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Que no tomes en cuenta nuestras iniquidades, que obres de manera especial en nuestras vidas. Que permita, Señor, que podamos ceñirnos a tu voluntad, no a nuestros propios deseos, Dios mío. Que permitas también, Señor, que podamos crecer y que podamos fortalecernos en ti, Padre amado. Gracias por esta mañana, porque nos permite leer tu palabra para una vez más recordar, Señor, que tú sigues gobernando sobre nuestras vidas, Señor. Y que tú tienes la autoridad suficiente, Señor, para decirnos qué tenemos y qué debemos hacer para nuestro propio provecho, Señor. Y por eso te pido que nos ayudes y nos bendigas, Señor. No permitas que nos alejemos de ti. No permitas que nuestro corazón, Señor, nos engañe. No permitas que deseemos tomar nuestra propia senda, Dios mío. Ayúdanos, susténtanos, Señor. Sosténganos de tu preciosa mano, Dios mío, para continuar en pos de ti, Dios mío, en pos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser buenos lectores de tu palabra, Señor. Ayúdanos también a depender, Señor, de ti a través de la oración y que estemos en una constante comunión contigo, Señor, porque lo necesitamos. No podemos alejarnos de ti, Señor, de seguro terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso ayúdanos, bendícenos, susténtanos, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre bendito. Te lo suplicamos, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sea tuya la gloria, ahora y siempre y por todos los siglos.
Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a lo que hemos leído, pues a cantarlo en el himno 310. Vamos a estar ubicados ahí en el himno 310. Lo leímos en Jeremías, ahora lo cantamos a través del himno 310. Cantemos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, Él te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, Él te espera tu buen Salvador. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, Él te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, Él te espera tu buen Salvador. Amén. Vamos a estar ubicados en el número 96. Número 96. Y bueno, en una confesión como la del 310, pues obviamente queda el cumplimiento como dice el 96. Oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti. Cantemos. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy.
Bien, una de las cosas que precisamente habla el himno es que nosotros le debemos dar las primicias al Señor, no las ultimicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias son por lo menos cuando nosotros abrimos nuestros ojos, reconocer que el Señor es nuestro Señor. Primero, la Escritura enseña que el Señor es el primero y es el último. O sea, el Señor lo es todo. Y cuando se habla de primicias, obviamente es colocar al Señor en el lugar que le corresponde. Esas son las primicias que nosotros le damos. Muy bien, vamos a ubicarnos, una lectura más, Salmo número 47. Recordemos que esta lectura del Salmo número 47 es una lectura paralela, también se conoce como una lectura de apoyo. ¿Por qué es una lectura paralela? Pues es una lectura paralela porque va acorde al sermón. ¿Por qué es una lectura de apoyo? Porque refuerza o apoya el mismo sermón. Entonces por eso se le conoce con estos dos nombres. Entonces estamos ahí en el Salmo 47. Leo en favor de todos ustedes, dice así la palabra del Señor. Al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Este salmo no es de David, es de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Este Salmo 47 está contado entre los salmos de la realeza. Por eso ustedes constantemente encuentran la afirmación de este salmo como el rey. Dios es el rey. Bueno, si hay un rey, tienen que haber siervos o súbditos. En este caso, Dios gobierna, nosotros servimos. Esto es lo que cita allí el Salmo 47. No es rey solamente sobre una parte de la población. La Escritura dice que Él es rey sobre toda la tierra. El pueblo, el ser humano, está y debe estar sujeto a su voluntad. So pena simplemente de hacer transgresión a sus mandatos como rey. Bien, tengámoslo en cuenta entonces, Salmo real número 47. Por ahora entonces vamos a avanzar con nuestro sermón, escuela infantil. Hoy nos corresponde por allí una pregunta. Yo entonces allí la pantalla junto con ustedes y vamos a culminar con la tabla de los 10 mandamientos. Pregunta 75, escuela infantil. Vamos a mirar allí. La semana anterior se destacó por la pregunta acerca de qué enseñaban los primeros 4 mandamientos. Al responder que esto nos enseñan cuáles son nuestros deberes para con Dios, vimos que estos se dirigen de forma vertical, lo cual nos muestra cuáles son nuestras responsabilidades inmediatas y que al hacer estas cosas entonces estamos admitiendo que somos el pueblo de Dios y estamos bajo su autoridad. Esto, como lo hablábamos la semana anterior, los primeros 4 mandamientos. Hoy veremos entonces la pregunta 75 que dice: ¿qué nos enseñan los últimos 6 mandamientos? A lo que respondemos: nuestros deberes para con los hombres. Bien, vamos a estar ubicados allí en Éxodo 20. Alguien solamente se ubica en Éxodo 20 para que esté conmigo allí en la lectura de Éxodo, pues tenemos algunos versículos para leer allí. Y alguien más se ubica, por favor. Tenemos una lectura 5:22.
5:22 de Mateo, Romanos 6:13. Mateo 5:22, Romanos 6:13, Efesios 4:25. Creo que esos son los versículos para el día de hoy. Vuelvo y cito. Alguien se ubica, Mateo 5:22, alguien más lo hace en Romanos 6:13 y alguien más lo hace en Efesios 4:25. Por favor, se ubica cada uno en uno de estos versículos para poder dar lectura en el día de hoy a esta parte de las Escrituras. Bien. Lo que vamos a hacer precisamente con esta parte del pasaje de Éxodo 20, nos corresponde del 12 al 17, simplemente decir poco a poco leyendo cada versículo que aparece allí, porque necesitamos pues leer los siguientes 6 mandamientos. Ya dijimos que teológicamente se separó los 10 mandamientos en 2 tablas, los primeros 4 que van hacia el Señor de una forma vertical y los otros 6 que van de una forma horizontal hacia los hombres. Así fue como se establecieron estas 2 tablas. La semana pasada hablamos de los 4 mandamientos primeros y hoy vamos a hablar de los siguientes 6. Algo que me llama mucho la atención es que todos los 10 mandamientos obviamente son dirigidos hacia el Señor por nuestra obediencia, pero nos damos cuenta que el Señor privilegió en este caso al hombre, mientras que Él se reservó 4 para sí, para su adoración, dejó 6 para el hombre. Esto quiere decir que el Señor está interesado en que nosotros verdaderamente tengamos una real comunión los unos para con los otros. Esto lo insiste nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces vemos nosotros como el Señor da de privilegio al hombre el dejar 6 de estos 10 mandamientos para nuestra comunión, para nuestra unidad espiritual. Bien, como alguien ya está ubicado allí en Éxodo 20, amén, entonces téngalo ahí por favor, ya vamos a adelantarnos en esto. Como ya habíamos leído lo que el Señor enseñó acerca de este tema, en ese perfecto resumen que hizo de los 10 mandamientos, esto hablando de lo que cita Mateo capítulo 22, dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, una vez más recordando el gran mandamiento de nuestro Señor. De este resumen depende toda la ley y los profetas. Si yo amo a Dios, nunca defraudaré a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, nunca desobedeceré a Dios. Esto es un orden. Nadie puede amar a otro ser humano si no ama a Dios. Es que Dios es amor. Pero nadie realmente puede amar al prójimo si primero no ha conocido el amor de Dios. O sea, es una cosa que va transversal. Esto es importante, obviamente, como dice allí. Pues entonces, si yo amo a mi prójimo, nunca desobedeceré a Dios. El amar a Dios es más que sentimientos o expresiones emocionales. Esto no es un asunto de llorar ante el Señor. No es un asunto de abrazar al Señor. No es un asunto de emoción. Es un asunto de razón. En este caso, es una verdadera práctica de vida. Es una vida disciplinada en dirección hacia Dios y en mi adoración obediente. Es mi respeto y cuidado a mi prójimo. Esa es la manera como realmente se puede mostrar el amor hacia Dios. No es solamente, muchas personas lloran y dicen que aman al Señor, pero si no hay una verdadera expresión de vida, ¿cómo puede mostrar ese amor? Es lo que pregunta Santiago. ¿De qué forma? Entonces es importante entonces estas cosas aclararlas también. Esto entonces da cuenta que la segunda tabla se dirige de forma horizontal, o sea, hacia mi prójimo. Algo me llama la atención en esta parte es porque alguien dijo dijo que el Señor había sido clavado en una cruz. Pero esa cruz contenía o contiene por lo menos 2 maderos. Uno que va de forma vertical y el otro que iba de forma horizontal. Bueno, quien estaba hablando acerca de esto decía, pues mire cómo es esto. La parte que va hacia arriba va apuntando hacia la gloria de Dios. Por eso entonces una de esas puntas iba hacia arriba. Pero nos damos cuenta que las otras iban hacia los lados, apuntando hacia los hombres.
Entonces nos damos cuenta cómo el Señor muere con sus brazos extendidos diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces en esta comparación nos damos cuenta por qué el Señor lo hizo de esta manera y cómo entonces se saca esta idea clarificando realmente la voluntad de Dios. Así es de que es el cuidado irrestricto hacia la otra persona, hacia mi prójimo. Es este mismo principio el que enseña la parábola del buen samaritano. Ustedes y yo sabemos la parábola porque la hemos citado en innumerables ocasiones. Aquí está hablando realmente de un hombre que era un mercader y quizás él iba de un lugar a otro con su labor, con su mercancía, con su trabajo. Pero en el camino se dio cuenta que había alguien que estaba en una gran necesidad. Pero ese alguien que estaba en esa gran necesidad era un enemigo suyo. Recordemos que en el Evangelio según San Juan dice que judíos y samaritanos no se hablaban, no se querían, no se amaban entre sí. Mas sin embargo este hombre, que era un samaritano, iba de camino, él iba haciendo su labor, mas sin embargo se detuvo por un momento porque había alguien en necesidad. Se dio cuenta que era un judío, mas sin embargo lo ayudó, lo llevó al mesón y pagó para que el cuidado de él fuera hasta que se curara. Todo esto lo hizo el Señor, obviamente en esta forma de parábola, para enseñarnos a nosotros que no puede haber diferencia. El amor, el respeto, el perdón que nosotros mismos debemos tenerlo, porque con ello demostramos que realmente amamos a Dios. Esa es la manera como lo encontramos allí. Thomas Watson comparó la tabla de los 10 mandamientos con la escalera que vio Jacob en Betel. La primera tabla se dirige hacia Dios y constituye de la mitad hacia arriba de la escalera, o sea, de la mitad de la escalera hacia arriba está apuntando a Dios. Por medio de esta primera parte caminamos religiosamente hacia Dios subiendo por la escalera, o sea, vamos hacia arriba. La segunda tabla se dirige hacia los hombres y constituye de la mitad hacia abajo, así fue como lo vio Thomas Watson. Pero esta parte nos damos cuenta que descansa en la tierra, entonces de la mitad hacia abajo descansa sobre la tierra. Y esto entonces constituye que nosotros vamos o descendemos hacia abajo simplemente viendo esta escalera que descansa sobre la tierra, por la cual entonces caminamos religiosamente hacia nuestro prójimo. Así fue como este hombre vio esta parte de los 10 mandamientos. La mitad se dirige hacia el Señor y la mitad se dirige hacia los hombres. En este caso, haciendo un entendimiento claro que no es solamente decir que adoramos al Señor, que es la primera parte. También debemos decir que amamos a nuestros hermanos en Cristo. De verdad lo hacemos, tenemos que hacerlo. Bien, en esta parte entonces encontramos cuáles son esos siguientes 6 mandamientos. Vamos a mirar entonces el quinto. Esto se encuentra en el versículo 12 de Éxodo 20. ¿Alguien puede darle lectura allí? Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Este mandamiento contiene una promesa. Es el quinto mandamiento. Y dice allí entonces que este quinto mandamiento cita acerca de la honra a padre y madre. ¿Para qué? Para que se alarguen los días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. El mandamiento está dirigiendo la atención sobre la mínima unidad de la sociedad, la familia, que es fundamental para el resto de todas las relaciones y estructuras sociales. Hermanos, son 10 mandamientos. Y miren este quinto, lo que cita. Ustedes no se dan cuenta que cita dentro del quinto mandamiento el respeto, la honra de los hijos hacia los padres, pero en ninguno de los 10 mandamientos encontramos que el padre tenga que tener algo para con su hijo. O sea, hay de hijos a padres, pero no hay de padres a hijos. No lo encontramos nosotros allí. ¿Por qué? Porque es que los demás mandamientos simplemente son el ejemplo del padre hacia su hijo. Pero en el quinto mandamiento habla de la honra del hijo hacia su padre.
En este caso, vuelvo y repito, no hay un mandamiento de padre a hijo, hay un mandamiento de hijo a padre. Esto es claro, obviamente, por la necesidad que nosotros tenemos de que se preserve la mínima unidad en todos los estratos sociales, obviamente que es la familia. Alguien simplemente habla acerca de socavar la sociedad. Para socavar la sociedad y destruir la sociedad o destruir al ser humano, lo primero que el enemigo hace es atacar a la familia. Si la familia se disuelve, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad se disuelve. Tambalea. La sociedad está constituida por familias. Por eso el Señor hizo énfasis en la mínima unidad, en este caso, de nuestra sociedad. Ese es el quinto mandamiento. El sexto, versículo 13. No matarás. Bueno, este no es tan largo, ¿no? Pero es demasiado profundo. Este hace referencia a no quitar la vida a otro ser humano por mala intención o con sevicia. Pero esta forma de asesinar, como la encontramos allí, simplemente se expresa de que no debe aplicarse ni de forma física ni tampoco moralmente, ni física ni moral. En este caso, cuando encontramos nosotros el mandamiento, es muy claro y conciso: no matarás. Pero vamos a ver un poco allí en Mateo 5:22, alguien se había ubicado hace un momento, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se une contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en consigo, y cualquiera que le diga falso quedará puesto en el infierno. Y esto está hablando de una forma moral. Mire la forma de acabar con la moral de otra persona o simplemente de desalentarlo. La vida de por sí es difícil, pero cuando nos la hacemos nosotros mismos difícil, empeora la situación. Una de las cosas, ya dijimos, ni por mala intención, ni con sevicia, ni tampoco física, ni moralmente. En esto debemos nosotros cuidar mucho nuestras palabras. La Escritura dice que hay palabras que son como golpes de espada, hieren, asesinan. Nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso Santiago en el capítulo 3 hace énfasis que el Señor nos dio a nosotros una fuente para bendecir, no para maldecir. Eso es otra cosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es el sexto mandamiento. El séptimo, verso 14, ¿cómo dice? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio, ni con lujuria, ni de forma física, ni con el corazón, ni con el cuerpo. A eso está haciendo referencia. De esto se le aplica lo mismo como leímos en el verso 13, no matarás, a lo mismo no cometerás adulterio. Porque el mismo Señor lleva esto a un estándar mucho más alto. Dice, con solo codiciar, ya adulteró. ¿Dónde? En el corazón. Ya hay un adulterio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el Señor, obviamente, a Él debemos pedirle que nos ayude a controlar nuestros pensamientos y hacer primeramente su voluntad. Así que Pablo dice que no debe reinar el pecado en nuestra carne mortal, ni obedecerlo en todas sus concupiscencias. Esto quiere decir que este cuerpo no debe ser nuestro dueño, este cuerpo no debe ser nuestro Señor. Quien debe ser nuestro Señor es Dios, quien controle nuestro pensamiento, nuestro accionar en este caso. Romanos 6:13 dice, ¿alguien lo tiene por allí ubicado? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuáles miembros? Todo el cuerpo, los ojos, los oídos, la boca, la mano, los pies. No presentéis vuestros miembros al pecado, ni tampoco permitas que estos gobiernen sobre ti, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el mandamiento es claro, no cometerás adulterio, cuidando nuestros pensamientos, cuidando también nuestro cuerpo en este caso. Versículo 15, octavo mandamiento, no hurtarás. ¿Qué es eso? No robar. No robar, sí, eso es claro, no robar, no quitarse lo que no es de uno.
Debemos tener cuidado con la doctrina de Robin Hood. ¿Cuál es esa? Bueno, nosotros vemos un héroe que robaba para darle a los pobres. ¿Sabe cómo se llama eso? Robar. O sea, este hombre está quebrantando el mandamiento, mas sin embargo es un héroe. Bíblicamente no lo es. Pues el que se quita lo que no es suyo, así sea para repartirlo a los pobres, es pecado. Este mundo obviamente no se debe constituir de buenas intenciones, sino del cumplimiento de la voluntad de Dios. En esto debemos tener mucho cuidado. A veces, mire esto que sucede dentro del ámbito político. Se dice, bueno, no importa que el político robe, con todo y que haga obras. O sea, nosotros estamos diciendo, pues que sean ladrones. Los estamos mandando a pecar. Eso no está bien. Pues un servidor público está puesto para que sea un servidor público. Para eso se le asigna un salario como servidor público, ¿cierto? Un puesto no es un lugar donde la gente se va a llenar de riqueza. No debe ser así, porque para eso tiene asignado un salario. Entonces nosotros los contribuyentes nos consolamos diciendo, pues que roben con todo y que hagan algo bueno. Pues robar de por sí es malo. No hay nada que se pueda hacer allí. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso. No hacerlo, o sea, no hurtar de forma física, no quedarnos con lo ajeno. Ni tampoco debemos robar de forma espiritual, pues también nosotros podemos robarle el tiempo a otro. No podemos robarle el tiempo a Dios. Pues eso también es una manera de quitarnos lo que no es nuestro. Eso es una de las cosas. Por eso dice el Señor, a través de su palabra, su escritura, dice que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Podemos robar nuestro tiempo. Bien. Versículo 16, 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es eso? Decir mentiras acerca de otro. Ustedes no se dan cuenta que la mayoría de comentarios es, a mí me pareció que yo vi. No, si no está seguro, cállese, hermano. Porque ¿para qué uno se va a poner mal a otro cuando uno no está seguro? No tiene que tener evidencias para todo. Un científico no dice, no, que es que a mí me parece que es así. No, tienen que tener evidencias para poder decir, así es. Pero a veces en este tema de comentarios o testimonios no se tienen en cuenta las evidencias, solamente el parecer. O sea, creo que fue así. Bien, la mayoría de veces cuando suceden estas cosas, creo que ustedes han sido testigos. Humanamente todos hemos sido testigos de alguna situación así. Cuando se levanta un comentario y entonces la persona dice, esto no se va a quedar así, vamos a esculcar hasta lo último a ver qué fue lo que pasó. Y normalmente uno escucha a las personas diciendo, yo no dije eso. No, eso no fue lo que yo quise decir. No, yo quise decir fue otra cosa. Ya cuando se sienten acusados. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras de una fuente como la que el Señor nos dio, ya lo citamos allí en el capítulo 3 de Santiago, no pueden brotar dos aguas. Ya, tenemos nosotros que ser de bendición. Allí está el falso testimonio. Ya sabemos todos nosotros quién es el padre de la mentira. Esto es lo que cita Efesios 4:25. ¿Quién es el padre de mentira? Bueno, Satanás. Nuestra desviación de la verdad deshonra a Dios. Cuando nos desviamos de la verdad, deshonramos a Dios. Por eso tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros en lo que decimos. Nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Conforme la voluntad. ¿Me preguntaban? 4:25. Sí. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que debemos desechar? Mentira. La mentira. ¿Y debemos hablar? La verdad, cada uno con su prójimo. No es difícil, no es difícil. Ya dije, nosotros somos los que hacemos las cosas mucho más difíciles. Bueno, no debemos desviarnos de la verdad de Dios. 10º mandamiento, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. O sea, no codiciar nada. Ah, si yo tuviera eso, si eso fuera mío, ¿qué haría yo con eso si fuera mío? Pues nada.
Y el Señor nos da a nosotros cada cosa por medida, sabe qué es lo que podemos nosotros hacer, cómo podemos manejar las cosas. A veces, y esto también sucede en el ámbito político, nosotros deseamos o codiciamos de pronto un puesto como el del político. ¿No? Si yo fuera el presidente de Colombia, yo arreglaría las cosas. Les aseguro, si uno fuera el presidente de la nación, estarían en un gravísimo problema. ¿Ahora qué hacemos? Y uno se da cuenta que arregla una cosa y se desbarata otra. No es un asunto. Dios coloca a las personas allá que sirvan y a cada uno le dio el Señor sus talentos. Ya eso lo vimos en el estudio del Evangelio según San Mateo. La cuestión aquí es no codiciar lo que otro tiene. Es como volver al huerto, lo cual produjo la caída en el pecado. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto? ¿Por qué se dio el pecado? Por la codicia. El Señor dice en el mandamiento, no codicie nada. O sea, nada es nada. Porque a veces uno dice, bueno, codiciémosle la plata, el carro bonito que tiene el prójimo, codiciémosle la casa bonita o la finca bonita que tiene el prójimo, codiciemos esas cosas. Pero en ocasiones se codicia también los talentos, se codicia cualquier otra cosa por más mínima que sea. Hace muchos años alguien hacía un recuento sobre esto, sobre cómo las personas pueden entrar en conflictos. Si el vecino compra un buen equipo de sonido, yo compro uno más grande, le hago más bulla. Y si alguien tiene algo, yo tengo que conseguírmelo porque no voy a poder dormir bien hasta que yo no lo tenga. ¿Saben cómo se llama eso? Codicia. No está bien. No está bien. Pero nosotros debemos agradecer al Señor por lo que tenemos. Con eso debemos nosotros levantarnos y proseguir adelante. Bien, no debemos codiciar las cosas materiales ni los talentos de otros. Así es de que pedimos al Señor que se glorifique de manera especial. Amados jóvenes, es importante colocar nuestra mirada en el cielo y los pies sobre la tierra. Esto nos llevará a tener una vida agradable a Dios y de mucha bendición para nosotros. Nunca los mandamientos del Señor son gravosos. El Señor no nos colocó a nosotros una carga que no podamos llevar. Y si por si acaso decimos que son muy difíciles, entonces el Señor dijo, ahí les dejo al Consolador, el Espíritu Santo, para que les ayude en todo lo que necesiten. Amados padres, si colocamos el ejemplo en el cumplimiento de lo ordenado por Dios, tendremos suficiencia moral para exigir a nuestros hijos que se sujeten a su voluntad. Si nosotros como padres no lo hacemos, ¿qué podemos exigir a nuestros hijos? Nada. Tenemos nosotros que modelarlos a ellos con el ejemplo, no solamente con la correa. Dios proteja y sustente a cada uno en su ardua labor como padres, que es difícil. Nosotros estamos obviamente levantando la sociedad del futuro. Que el Señor nos dé sabiduría y nos capacite. Amén. Si alguien desea orar por esta situación, los niños, los jóvenes, puede hacerlo, hermano. Oremos. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Maravilloso Dios, nuestro Creador, Padre, nuestro Padre Celestial. Bendito. Primeramente, Señor, hoy queremos darte gracias por habernos permitido levantarnos a Te un más. adoramos, Señor. Especialmente gracias por atraernos a alimentarnos con tu palabra, Señor. Gracias por colocar el querer como el hacer en nuestro corazón. Traernos a Gracias este por lugar, darnos Señor, vida, para Señor. ser edificados, para ser enseñados y para agarrar fuerza, Señor, para esta nueva semana que tú nos das. Padre Celestial, de la misma manera que reunidos como hermanos en la fe, queremos pedirte por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, por méritos sagrados de él allí en la cruz del Calvario, queremos acudir a ti para pedirte por todos los jóvenes, por todos los niños, por todos los adolescentes, Señor, que están en un proceso de crecimiento, Señor, para que tú especialmente, Señor, guardes sus corazones, sus pensamientos, para que tú, Señor, sea edificándolos, Padre Celestial, con tu palabra, y permita, Señor, que nosotros que conocemos de tu palabra, que somos los que podemos llevar tu enseñanza, podamos transmitirla, Señor, primeramente con nuestro ejemplo, y segundo, Señor, con nuestras palabras a aquellos niños o a aquellos jóvenes o a nuestros propios hijos, para que sea, Señor, de beneficio para la sociedad y para la honra y la gloria tuya, Señor. Especialmente te pido por las amigas de mi hija, por las compañeras de colegio, Señor, para que tú, Señor, cuides sus pensamientos, sus corazones, y nos ayudes cada día, Señor, a edificarlas. Que allí en sus hogares también llegue la palabra de Dios, para que sean edificados estos hogares,
y puedan crecer, Señor, con el temor y el conocimiento hacia ti. Muchas gracias, Padre Padre, en bendito, el nombre de Señor. Jesús, que esperamos que pedimos las cosas más guiadas con la poderosa guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, gracias una vez más. Quiero pedirte primeramente por los padres de familia, Señor. Vemos la dificultad, vemos, Señor, lo complejo que es, Padre bendito, criar a un ser humano. Pero pedimos, Señor, para que tú envíes sabiduría de lo alto para poder hacer tu voluntad, Dios mío. Guíanos, enséñanos. Permite también que nuestros jóvenes, que nuestros niños sean dirigidos por ti, que ellos puedan ceñirse a tu voluntad y que en todo, Señor, tu nombre siga siendo glorificado. Padre, pedimos por esta sociedad. Necesitamos que ellos conozcan de ti, que conozcan de tu palabra. Es la única forma como nosotros podemos entender qué es lo bueno, qué es lo agradable, Señor, delante de tu presencia, pero también qué es lo que tú aborreces, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser sabios en todo. Permite, Padre bendito, que esta sociedad se fortalezca en ti, que podamos seguir avanzando, Señor, porque si nosotros, como pueblo colombiano, pedimos tus bendiciones, también es verdad, Señor, que tenemos que vivir bajo tu voluntad. De lo contrario, es totalmente imposible, Señor. Ayúdanos a todos nosotros. Guarda a nuestros jóvenes, apártalos de las drogas, de los vicios, de la maldad, de las malas compañías. Tu misma palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Señor, que nuestros hijos sepan seleccionar a sus amigos y que si van a conseguir amigos de dudosa procedencia, que sea para darles consejos y para traerlos a tus pies, Señor. Por favor, ayuda a nuestros jóvenes. Bendíceles, Señor, allí en sus universidades, en sus colegios, en las escuelas, Señor, donde van a prepararse intelectualmente. Que no falte, Señor, la preparación espiritual, Dios mío, en sus corazones. Bendice, Señor, a nuestra nación. Bendice tu iglesia, Padre bendito, te lo suplicamos. En el dulce y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a proseguir. Hoy nos corresponde, vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Vamos a reflexionar todos un poco en este Evangelio, en lo que compete para nosotros en nuestra necesidad en el día de hoy. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, vamos a ubicarnos allí, por favor. Y cuando estén allí, entonces me indican para dar lectura. Lo vamos a hacer antifonalmente. Esto quiere decirle un versículo, ustedes leen el siguiente. Mateo 2, versículo 1 hasta el 12. ¿Están ahí? Voy a leer en favor de todos ustedes. Vamos a compartir la lectura juntos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
nuestro camino. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu palabra bendita en este día, Señor, allí en el Evangelio según San Mateo. Gracias, Señor, porque nada dejaste, Señor, a nuestra imaginación. Dejaste plasmado, Señor, lo que necesitábamos para poder comprender, Señor, la venida de nuestro Salvador. Gracias una vez más porque hoy podemos una vez más indagar, Señor, en esta verdad. Te pido, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Quita, Señor, al hombre y ponte tú, Señor. Y te pedimos que prepares nuestros corazones para el día de hoy, Señor, ser enseñados por tu palabra, guiados por ella, Dios mío. También te pedimos, Señor, para que tú seas instruyendo, Señor, a cada uno de nosotros, para poder comprender, Señor, estas cosas y así, Señor, tener argumentos para poder transmitir este mensaje que este mundo necesita. Muchas gracias, Señor, por esta tu primera venida. Gracias por permitirnos, Señor, regocijarnos en ti y saber, Señor, que tú, Señor, tienes un propósito claro y contundente para con todos nosotros. Nada sucedió por casualidad, todo ya estaba escrito. Por eso te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Señor, sea tuya la gloria, ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar hoy reflexionando con el título Honores al Rey. Bien, una de las cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras es que, así como leíamos en el Salmo número 47, es la alabanza, la adoración al Rey. En este Salmo real, obviamente se está presentando a Dios como quien gobierna todas las naciones, toda la tierra. Nada se sale de sus dominios. Pero cuando vemos a Cristo, lo vemos siendo visitado por unas personas de prominencia. Y lo vemos allí, pues vemos en la Biblia a este bebé en este lugar donde lo tenían y a estos hombres de prominencia ofreciéndole presentes, cosa que se hacía en la antigüedad. Y obviamente no estamos nosotros hablando de algo que ellos no comprendían muy bien. Realmente sabían a qué se habían acercado a la ciudad de Jerusalén, en primer lugar buscando al Señor y luego descendiendo hacia Belén, donde el Señor se encontraba. Esto es lo que vamos a aclarar y a fortalecer en el día de hoy en este conocimiento. El Evangelio según San Mateo comienza con una genealogía que se enfoca en nuestro Señor Jesús, el verdadero rey en la línea prometida de David, en quien la monarquía de Israel halló su cumplimiento. Hay algo que llama mucho la atención en el texto y es cuando se presenta a Belén como una tierra pequeña. Allí dice entonces en el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Y bueno, cuando habla de que de ti saldrá el guiador, ellos sabían muy bien dónde nacería el Mesías. Era una ciudad muy pequeña, pero esta ciudad era una ciudad muy histórica también, precisamente porque allí también había nacido el rey David. Por lo tanto, cuando se habla del nacimiento de Cristo en aquel lugar, tenía una trascendencia que muchos en aquel tiempo pasaron por alto, o sea, no se dieron cuenta de esta verdad. Allí entonces se encontró el cumplimiento. En el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, del 18 al 25, la semana anterior hablamos de esto, explica cómo llegó a ser adoptado oficialmente por José. Ya dije la semana anterior que aquí hay una situación que nosotros debemos tener muy en cuenta. Tenemos que aclarar si realmente José y María adoptaron a Jesús o fue Jesús quien los adoptó a ellos como padres. Bueno, tenemos que saber quién fue primero de todos ellos. Bien, entonces, pero más sin embargo tengámoslo ahí en cuenta. Fue adoptado oficialmente, quien asimismo era un descendiente de David. Allí en el versículo 20 del capítulo 1 dice la escritura: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Bien, lo que está diciendo el ángel a José es que él era un descendiente de David, tenía un linaje, en este caso de rey. Allí entonces nace nuestro Señor Jesús en este contexto. Así confirmando entonces su condición de rey. Se le buscó por parte de extranjeros como el rey de los judíos. Esto es lo que aparece en el versículo 2 de nuestro pasaje en lectura.
diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mire la pregunta de estos hombres que venían de Oriente. No están preguntando, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el que nació? Ellos venían buscando directamente a un rey. Bueno, esto no pasa por casualidad, no fue que ellos tuvieron un sueño que por allí apareció un rey. Ellos sabían realmente, ya dije, que se iban a acercar a aquel lugar. Sin embargo, el papel de Jesús es más que nacionalista como hijo de David. Los judíos mismos estaban esperando a un gran estadista político, a un gran guerrero. Estaban esperando a un hombre con autoridad en armas. No fue el Señor Jesús, en este caso, lo que ellos estaban esperando. Así es de que es más que nacionalista. Vino a proclamar y a efectuar la condición de la realeza de Dios. Pero él mismo también tiene un papel como rey universal. Solamente aquí en el Evangelio de Mateo es que oímos acerca del reino del Hijo del Hombre, en un idioma no menos exaltado que lo que el Antiguo Testamento usa para designar la condición de rey. A Dios quien lo gobierna todo con poder y gloria. Ya una vez más recordamos el Salmo número 47, contado entre los salmos de la realeza. Al comenzar su ministerio, Jesús recibió la oferta de Satanás, quien le ofreció los reinos de todo el mundo. Pero él lo rechazó, siguiendo el camino de la obediencia a la voluntad de quien lo había enviado. Por fin llegó a un punto donde él mismo declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda gloria. Ahora, lo que vemos aquí precisamente es al adversario ofreciéndole al dueño de todo, que le iba a dar los reinos. Bueno, el Señor simplemente hubiese respondido, usted no me puede ofrecer a mí nada porque es que todo es mío. Mas, sin embargo, obviamente el Señor contesta conforme a lo que estaba escrito. Paradójicamente fue después de que lo injuriaban en la cruz como si fuese el fracasado rey de Israel, quien realmente estaba logrando en aquel lugar su verdadero destino y propósito como el rey de los cielos, pero también de la tierra. En esto estaba el Señor clarificando todas las cosas. La verdadera dignidad de este rey paradójico se revela en dos frases que sirven de marco allí en el Evangelio según San Mateo. Su nombre es declarado al principio como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Allí está en el 1.23. Y Jesús mismo declara al final, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no hubiese sido quien el Señor dijo que era, lo asesinan y se va y nunca más tiene ninguna comunicación con nosotros. Pero el Señor dijo, estaré con vosotros todos los días. Esto es su gobierno sobre nosotros. De esta manera Mateo nos permite ver en Jesús a uno que nunca fue menos que el Mesías de Israel y uno que es mucho más que un simple y común rey terrenal. Esto obviamente aparece allí en los primeros versículos de nuestra lectura. Vamos a iniciar allí en el capítulo 2, dice el primero y el segundo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Poco después del nacimiento de nuestro Señor, que de por sí obviamente se dio de una forma muy poco común, la semana pasada hablamos sobre eso, un ángel hablándole a unos pastores, huestes celestiales entonando un cántico doxológico. Vemos todo totalmente extraño, no era normal. La persona que había nacido no era un ser común, con todo lo que sucedió. En este caso, entonces, vemos precisamente ya después de algunos meses del nacimiento de nuestro Señor llegando estos hombres a visitarlo. Así es de que están allí estos sabios de Oriente. Se desconoce realmente la procedencia de estos personajes. Mateo, el escritor, es el único que hace referencia a este suceso. No lo encontramos en Juan, no lo encontramos en Marcos,
no lo encontramos en Lucas. Solamente esta parte de la historia la vemos aquí en Mateo. Y vemos entonces a unos hombres llegando allí. La tradición parece que ha aplicado que solamente eran 3. Pues podemos decir realmente no eran 3 los que iban en esta visita, eran muchos, ya que cada uno de los que eran enviados en ciertas comisiones los enviaban con un grupo de personas. Eran como embajadores que iban acompañados de oficiales, de una cantidad de personas. Es decir, que era una gran cantidad de personas. Otra de las cosas que no encontramos en el pasaje es que estos hombres eran reyes. No dice que eran reyes. Dice que eran unos sabios, unos magos, aparece ahí el término. Eran unos sabios de Oriente, pero no eran reyes. Por lo tanto, todo lo que la tradición le puede añadir a esto simplemente es eso, una añadidura. Lo que tenemos que hacer nosotros es ceñirnos a lo que está escrito. Pues lo que está escrito y listo. Tampoco podemos nosotros aplicar que eran de cierto lugar. Algunos entonces se dieron a la tarea de decir eran de Babilonia, eran persas, eran de no sé dónde. No, el texto no lo dice. Solamente dice que eran unos hombres que venían de Oriente, pero eso es muy ambiguo. La parte oriental era muy vasta y extensa. Por lo tanto, la Biblia no dice, ni tampoco ellos dijeron exactamente de dónde venían. Simplemente venían de Oriente. Eso es todo lo que encontramos allí. Así es de que aclaremos esto. Ni eran reyes, ni tampoco venían de un lugar en particular. Simplemente venían de Oriente. Eso es lo que vemos nosotros allí en el texto. Su inesperada aparición despertó un interés en todos los círculos de la sociedad judía. Se dice que estos hombres eran astrónomos que leían los acontecimientos de gran magnitud a través de los astros. Bueno, esto sí lo podemos nosotros de pronto afirmar un poco, porque es que estos hombres fueron guiados por una estrella. Se dice entonces que estos conocían los tiempos, o más o menos trataban de entender los tiempos de esta forma. Ahora, clarifiquemos aquí. Porque encontramos el texto de esta manera no quiere decir que usted y yo vamos a empezar a dirigir ahora nuestras vidas mirando al cielo. No, es que allí está mi estrella y que dónde estará la estrella de mi familiar que ya murió. ¿Recuerdan lo que sucede en el Rey León en la primera parte? Hay una partecita donde está Simba con su papá mirando hacia el cielo diciendo, allá están todos los reyes que han muerto. Eso parece muy bonito, muy emocionante, pero no es la verdad. Estos simplemente son astros que la Escritura dice que el Señor colgó allí. Más sin embargo, estos hombres, y esto sí podemos nosotros pensarlo, Dios permitió que estas fuerzas de la naturaleza fueran usadas para que estos hombres fuesen guiados. Pero esto sucedió, ¿cuántas veces? Una sola vez. No podemos nosotros hacer doctrina de este acontecimiento. Sucedió una sola vez y basta. Pero no eran solamente sabios, también eran personas de gran prominencia, quizás dignatarios o embajadores de alguna nación oriental, quienes con una gran comitiva arribaron a la ciudad de Jerusalén, o sea, llegaron a aquel lugar a visitar al rey. En ese punto cabe recalcar que una de las costumbres de aquellas naciones era llevar presentes a quien había sido revestido de poder real, o en una boda, donde se hacían alianzas matrimoniales entre las naciones. Estos hombres venían directamente a adorar a un rey que había nacido. Se dan cuenta que estos no venían buscando a Herodes, quien también tenía hijos que le heredarían. Ahora, pensemos, ¿quién era el rey humano en aquel momento? Herodes. Por lo tanto, se supone que ellos tenían que llegar al palacio a buscar al hijo del rey que había nacido. Pero no llegaron allí. Ellos venían, era porque la estrella los iba guiando a donde estaba el verdadero rey. Así es de que esto fue lo que turbó precisamente al rey de turno, hablando de este rey humano. Por eso entonces ellos preguntan dónde se encontraba el rey. Herodes, que en este caso era el Herodes el Grande, no era el Antipas, que vino después, era Herodes el Grande, estaba en funciones cuando sucedió este acontecimiento. Herodes murió un poco después. Pero este hombre, Herodes el Grande, se sintió muy mortificado por esta situación. Esto era algo que obviamente ellos iban a sentir. Ven buscando un rey si el rey soy yo. O sea, ¿cuál rey están buscando? ¿Saben cuál fue el problema entre
David y Saúl. Reinado. Claro, uno era el rey Sí. y el otro había sido ungido rey. Automáticamente Saúl dijo, ¿cómo así? Ahora tengo competencia. ¿Y qué fue lo que intentó hacer con David desde siempre? Matarlo. Y esto fue lo que hizo Herodes con el Señor, la misma situación. Bien, versos 3 y 4 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces llegaron allí y comenzaron a hacer sus preguntas. ¿Dónde era que iban a ser este supuesto rey, según ellos? Cuando los magos preguntaron acerca del rey recién nacido, y estas preguntas obviamente en su mortificación, como decía ya, el hombre se turbó, o sea, tembló, se maravilló, ¿cómo así? Y no se maravilló de una forma positiva, se maravilló de una forma negativa. ¿Qué pasó? Entonces, cuando estos llegaron, preguntó acerca del rey que había nacido. ¿Por qué? Primero, Herodes no era el heredero al trono de David. Este hombre no tenía linaje. Él era idumeo. Y muchos judíos lo odiaban por usurpador. Ni siquiera tenía descendencia judía. Si Jesús era el verdadero heredero, este tendría problemas. O sea, llegó uno que sí tiene linaje de rey. Este hombre era idumeo. O edomita. La cuestión es que obviamente allí había problemas. Este usurpó el lugar. Haga de cuenta que nosotros vamos a tener un mandatario que no es colombiano. El Señor había dicho a la nación israelita, por allí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que si ellos iban a escoger un rey tenía que ser de entre sus mismos hermanos. Aquí se les coló uno que no era de ahí. Y obviamente ellos lo conocían muy bien. Ahora los romanos eran los que ponían supuestamente al rey judío en este caso. Y esto también lo compraban con dinero. Así es de que, en primer lugar, su turbación era porque no era el heredero real. Segundo, Herodes era cruel y al tener muchos enemigos vivía temiendo que alguno intentara derrocarlo. Fue un temor que causó el hecho de que él supiera de otro rey. Y tercero, Herodes no quería que los judíos, gente religiosa, se uniera alrededor de una figura político-religiosa. Ahí sí realmente que iba a tener grandes problemas. Entonces dice la escritura, versículo 3, oyendo esto el rey se turbó, o sea, se desencajó. Bueno, algo estaba pasando allí. Así que inmediatamente convocó a todos los que podían darle razón de la profecía acerca del lugar del nacimiento del Mesías, a lo que respondieron. Paremos un momentito ahí. Herodes era el rey de los judíos, pero no conocía la constitución política de los judíos. No conocía nada. Tuvo que llamar e indagar. ¿Cómo así? ¿Dónde dice eso? Bueno, sería de locos realmente que en una nación como Colombia nosotros tuviésemos un mandatario que no conociera la historia de Colombia, ni la constitución política, ni la historia de nuestra nación. ¿Quién gobernaría de esa manera? No sabe, no sabría cómo hacerlo. Bien, aquí tenemos un grave problema. Este indagó acerca de la profecía, a lo que entonces estos hombres que él había convocado respondieron. ¿Cuáles eran los convocados? Los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, y estos fueron llamados para que ellos dieran razón de lo que estaba aconteciendo. El versículo 5 y el 6 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿A qué apelaron ellos? Al Antiguo Testamento, a la profecía, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice entonces, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso es lo que cita allí entonces Miqueas 5.2. Ustedes cuando lleguen a casa, por favor, lo leen. 5.2. Muchos líderes religiosos creían en el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, creían que el Mesías nacería en Belén. Ellos sí lo sabían. Estaban claros en esto. Irónicamente, cuando Jesús nació, estos mismos líderes religiosos vinieron a ser sus más grandes enemigos. Estaban esperando una promesa y cuando la promesa llegó, la desecharon.
Cuando el Mesías, a quien estaban esperando, finalmente vino, estos simplemente no lo aceptaron, no lo reconocieron. Versículo 7, para ir avanzando, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Primero, quiso saber dónde nacería, y segundo, indagó con estos hombres desde cuándo había aparecido esta estrella. Esto también tenía una razón de ser. Hipócritamente quiso llamar la atención de estos visitantes. ¿Cómo lo quiso hacer? Pues él no les dijo qué piensan ustedes de esto, sino les habló acerca de la estrella. Estos tenían una afinación con este asunto. La estrella era quien los iba guiando, y lo llamó hipócritamente para llamar de ellos también la atención. ¿Desde cuándo vieron ustedes la estrella?, les pregunta. No les preguntó por el día del nacimiento del niño, sino cuándo había aparecido la estrella en el cielo. Su verdadera intención era tener una idea para identificar fácilmente al niño. En esto entonces tenía alguna razón, por lo menos dos. Primero, ya sabía dónde había nacido, ya sabía dónde estaba. Y segundo, pues a través de la pregunta que le hizo a estos hombres, podía concretar acerca de la aparición de la estrella y aproximarse cuántos años, o por lo menos cuántos meses de nacido tenía el niño. Como esto le dieron esta indicación, ¿sabe qué hizo este hombre? Empezó a asesinar a los niños de 2 años hacia abajo. Más o menos tenía la idea y dijo: ya sé cómo me lo quito de encima. Históricamente se dice que Herodes era un tipo cruel, perverso, asesino. Para alcanzar sus fines no le importaba pasar por encima de quien fuera. En este caso se encargó de asesinar a todos los niños. Eso lo van a encontrar ustedes allí. Más adelante, del versículo 13 en adelante, hay un título ahí todo extraño. ¿Qué es lo que dice? Matanza de los niños. Así aparecería. Bien. Con esta información le sería más fácil dar con el paradero del recién nacido y quitarlo de en medio asesinándolo. ¿Cómo quería contrastar toda esta información para ser más certero en sus planes? Verso 8. Y enviándolos a Belén, o sea, este hombre envió a los hombres que le iban buscando, porque ya había recibido información de los ancianos, los principales, nació en Belén. Entonces llamó a los hombres que venían de Oriente y les dijo: está en Belén, vayan y me dicen dónde está, y me avisan para yo ir, ¿a qué? Adorarlo. Esto dice el versículo 8, para que yo también vaya y le adore. Con la astucia diabólica de la serpiente antigua, les dice con engaño que al saber dónde estaba, él también iría y le adoraría. Con este engaño lo hizo. Esto le dicen: ha nacido un rey, y les dice: vaya, sepan dónde está, me avisan, porque yo también voy a ir a adorarle lo mismo que ustedes. Así salieron de la presencia de Herodes en busca del Señor. Versículos 9 y 10, avancemos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Bueno, no podemos nosotros imaginar si de pronto fue que la estrella se posó sobre la casa, alumbró con más intensidad. No podemos nosotros imaginar cómo fue ese momento. El caso es que ellos sí identificaron el lugar donde se encontraba el niño. Lo pudieron identificar de esa forma. Bien, ya podemos simplemente ver este punto de vista como las maravillas que Dios hace. Ahora, para Dios no hay nada imposible. Abre el mar rojo, obviamente coloca una estrella para guiar a estos hombres. Para Dios no hay nada imposible. Bien, solamente quedémonos ahí en ese punto. Al ver el lugar se regocijaron sobremanera, sin esperar mucho tiempo entraron a la casa donde estaba el Señor, digno de toda adoración. ¿Cuál fue la actitud de estos sabios de Oriente? ¿Cuál fue la actitud que ellos tuvieron? El verso 11 nos dice cuál fue, leámoslo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron. Estos hombres tenían conocimiento de que no se podían postrar jamás a alguien que no fuera más poderoso, a alguien que no tuviese autoridad. Pero estos automáticamente llegaron y se postraron. Era una comitiva que venía de Oriente, tenían
muchas posesiones, pues lo que traen es algo demasiado valor del lugar donde ellos venían, mas sin embargo venían a ofrecerlo como presente al rey que había nacido. En muchas representaciones de este acontecimiento se ve a los sabios de Oriente entrando en la pesebrera junto con José, María, los pastores y los animales que allí permanecían. Pero esto realmente no es lo que dice Mateo. ¿Qué es lo que dice Mateo? Mateo dice en el verso 11 que ellos entraron ¿dónde? En la casa. ¿Y dónde había nacido el Señor? En una pesebrera, pero ya no está en una pesebrera. Aquí encontramos nosotros el término en griego oikos, que significa casa. Esto es lo que vemos nosotros aquí en el texto, por eso aparece muy claramente allí. Bien, así de que no se pueden hacer representaciones de algo que no es cierto. Los pastores y los sabios de Oriente no estuvieron en el mismo lugar y en el mismo día. Recién el Señor había nacido y los pastores llegaron a verificar lo que el ángel decía, pero estos llegaron tiempo después. Bueno, se dice cronológicamente que ya el Señor tenía alrededor de 18 meses de nacido. Puede ser posible, no vamos a ir más allá, solamente lo que dicen algunos eruditos. Bien. También dice que ellos entraron a casa y dice exactamente, verso 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? ¿A quién adoraron? ¿A quién adoraron? Al niño. Lo adoraron al niño. No adoraron a sus padres. Adoraron al niño que estaba allí. Esto es lo que dice la Escritura concretamente. Enseguida abrieron sus tesoros para ofrecerlos al rey y honrarlo. No se le debe dar una interpretación inadecuada al uso de estos detalles. Solamente nos centraremos en lo dicho por Orígenes en el año 185 aproximadamente. Esto fue más o menos lo que él dijo así. Los sabios trajeron oro como para un rey. Esto simplemente para simbolizar su poder. Mirra como para un mortal. Con esto se preparaba el aceite de la unción. E incienso como para Dios. Este se aplicaba en los carbones encendidos que se ofrecía como olor fragante que subía al Señor. O sea, Orígenes lo dijo así y hasta ahí paremos. Ya inventar ahí que el rey recibía oro para cualquier otra cosa o que esto para lo otro. No, ya sería empezar a teorizar con las Escrituras. Vuelvo y repito, paremos solamente en lo que dijo Orígenes y pensemos obviamente que esto haya podido llegar a ser así. Lo hecho por estos hombres nos deja una lección que debe quedar impregnada en nuestra memoria. Si estos hombres venidos de Oriente, que tenían un conocimiento tan limitado del Salvador, de la ley, de las promesas, hicieron esto por Cristo, ¿por qué nosotros tan altamente privilegiados no lo hacemos? Ahora, estos hombres, verso 11, llegaron y se postraron y adoraron. Y estos hombres no tenían el Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos. Estos hombres simplemente iban guiados por una revelación que se llevó simplemente en su tiempo presente. Que ellos habían escuchado posiblemente de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento en el pasado, puede haber sido posible. Pero la cuestión es que ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos de conocer las Escrituras, de poder contrastar las Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos no tenían eso. Pero más sin embargo ellos llegaron y adoraron. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta a nosotros hacerlo? Si ya tenemos toda la revelación en nuestras manos. No falta nada que nosotros no hayamos necesitado. Dios emplea una gran variedad de maneras para hacer saber su voluntad. La estrella guió a los magos del oriente. Los escribas señalaron con precisión el pueblo donde había de nacer el Mesías. Aquí vemos dos cosas, la revelación general y la revelación especial. La revelación general a través de la aparición de una estrella y la revelación especial a través de lo que estaba escrito. Las dos cosas se conjugaron simplemente para decir, ha nacido el rey.
Ahora nosotros ya tenemos, ya dije, toda esta revelación en nuestras manos. Después de la visita, Dios se manifiesta otra vez, pero en una manera totalmente distinta. Esto lo hizo por revelación en sueños, termina diciendo el versículo 12 de nuestro pasaje. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto lo hemos visto en algunas otras partes. El faraón en Egipto, sucedió en los tiempos del profeta Daniel. Ahora lo vemos aquí con estos magos. Ya dije, Dios emplea una gran variedad de maneras para hacer saber su voluntad. Hay muchos casos de revelaciones por sueños en ambos testamentos. Sin embargo, nosotros tenemos la ventaja de la revelación objetiva. ¿Cuál es la revelación objetiva para nosotros? La escritura, la palabra de Dios es la revelación objetiva. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esto quiere decir que lo que se sale de la escritura no es tan seguro. Ya tenemos la palabra profética más segura. Aquí tenemos la revelación objetiva completa y suprema en las escrituras, cosa que los sabios de Oriente no tenían. Aparte de eso, de nosotros tener la revelación objetiva, tenemos también la comprensión que nos da el Espíritu Santo. Tenemos las dos cosas, el Espíritu Santo y tenemos las Escrituras. Este nos guía a toda la verdad, como dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 16. Normalmente, Dios empleó estos dos recursos allí en la antigüedad para revelarnos a nosotros toda su voluntad. Ahora, entonces dirige a sus siervos hoy en día por la revelación de su palabra para todos nosotros. Mis amados hermanos, este es otro punto. Ya lo dije al principio. Primero, no podemos utilizar el pasaje para decir que las estrellas nos hablan o que las estrellas nos guían. Esto lo hacen los astrólogos que quieren regir la vida de los seres humanos a través del firmamento. No se puede. ¿Por qué? Porque el firmamento simplemente es algo que no tiene vida, es algo inerte. No son las estrellas las que guían nuestra vida. Esa es la primera parte. La segunda parte, no podemos nunca nosotros decir que vamos a dirigir nuestra vida por sueños. No, pues que la Biblia dice que estos hombres fueron avisados por revelación en sueños. Pues yo me voy a acostar a dormir a saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Mañana me levantaré diciendo, así dice el Señor. ¿Ustedes no se dan cuenta que así sucede en muchos lugares? La gente sueña y al otro día usted tiene que hacer esto y esto. Bueno, ¿y usted quién se lo dijo? Lo soñé. Eso no es seguro. Eso no es seguro porque puede haber un problema. Nos acostamos indigestados y soñamos cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así es de que dejemos a la Biblia lo que la Biblia dice y paremos simplemente ahí. Bien, ¿usted quiere saber qué va a suceder en el futuro? Lea la Biblia. ¿Quiere saber qué va a acontecer con su vida? Lea la Biblia. ¿Quiere saber qué va a acontecer con sus hijos? Lea la Biblia, no se salga de ahí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Recordemos que hay muchas personas que han dado un paso más allá de estas cosas. Y simplemente llegan al punto de esperar que un tabaco les diga qué es lo que tienen que hacer y qué dejaron de hacer. La tacita de café. Cuando nosotros éramos niños había una costumbre en la casa que llegaba uno y revolvía así el cuncho y lo volteaba y a ver qué dice. Y a encontrarle a ver qué era lo que decía el cuncho de café. Bueno, y uno vive en una total ignorancia y si sigue así va a morir en una total ignorancia. Tampoco son las cartas las que rigen el destino de nuestras vidas. Esto quiero aclararlo, es porque no podemos tomar lo que dice el pasaje para nosotros hacer una doctrina. Entonces vamos a hacer una doctrina de los que se dejan guiar por las estrellas. No, eso no existe en la Biblia. Bien, solamente quería aclarar esto. Ahora el Señor nos dirige a todos nosotros como su pueblo por la revelación de su palabra. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
de toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y disciernen las intenciones, los pensamientos del corazón. Es el Señor el que nos desnuda ante su palabra, el que nos hace ver qué es lo que necesitamos, el que nos hace ver nuestra miseria cuando estamos alejados de Él. Es la palabra de Dios. Simplemente, vuelvo y repito, quería aclarar esto. Amados hermanos, amada iglesia, los magos le ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que Él era, por lo que Él es. Esta es la esencia de la verdadera adoración. Nosotros nunca debemos adorar al Señor por lo que nos da. Porque el problema es que cuando el Señor no nos dé más, entonces va a dejar de ser nuestro Señor. No adoramos al Señor por lo que nos da, lo adoramos por lo que Él es. Esta es la esencia de esa verdadera adoración. Honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a darle lo que consideramos valioso. Adore a Dios, mi amado hermano, porque Él es perfecto, justo y creador poderoso del universo, digno de lo mejor que uno puede dar. Si hay algo que tú consideras que es importante, te lo voy a decir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ofrécelo al Señor, si ese es tu tesoro. De seguro, el Señor hará grandes cosas en nuestras vidas. Él es el digno de todas las cosas. Y hoy una vez más, al igual que como aquellos sabios de Oriente, podemos decir: Señor, sea tuya la gloria, ahora y siempre, y por todos los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Luego, Señor, de haber aclarado un poco, Señor, en largos rasgos lo que dice tu palabra, permite, Padre bendito, que podamos nosotros seguir insistiendo en nuestra santificación. Perdona, Señor, nuestros pecados. Si no te hemos adorado, como lo encontramos en las Escrituras, si no te hemos amado, como lo encontramos en las Escrituras, si no hemos citado tu palabra, Señor, para conocerte, perdónanos, Señor. Ayúdanos a crecer como creyentes, a crecer en nuestro conocimiento, a crecer en nuestra piedad, Dios mío. Ayúdanos siempre, Señor, para seguir insistiendo, Señor, en nuestra santificación, que dependamos más de ti, menos de nosotros. Permite, Señor, que podamos ofrecerte nuestra vida. No tenemos más, Señor, porque si dijéramos que tenemos posesión para ofrecerte, eso también es tuyo. Te ofrecemos nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre bendito, a buscarte, a celebrar, Señor, constantemente que tú habitas en nosotros. No permitas que nos estanquemos, Señor, por el contrario, ayúdanos a avanzar. El tiempo es corto, la vida pasa muy rápidamente, Señor, pero ayúdanos a disfrutarla delante de tu presencia. Hoy, 24 de diciembre, encomendamos nuestras vidas, Señor, no al bebé que nació en Belén, sino al hombre que murió allí en la cruz. Ahora encomendamos este tiempo en tus manos benditas y rogamos, Señor, que siga siendo de provecho, Señor, y de bendición para cada uno de nosotros. Convéncenos de nuestra necesidad y permite que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado en medio nuestro. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.